Ayer por la tarde, estudiantes de Ayotzinapa le exigieron al presidente que, además de ese compromiso de que se iba a haber justicia, exigían la renuncia del secretario de Seguridad Pública de Guerrero, Rolando Solano, tras el asesinato del joven normalista Yanqui Cotán Gómez Peralta el pasado jueves 7 de marzo. Las demandas de los normalistas se dieron ayer por la tarde lunes en medio de una serie de bloqueos y demandas que hubo en Chilpancingo tras anunciar que efectivamente reconocía el gobierno que fue abuso policíaco. Los normalistas, acompañados por integrantes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, llegaron a Chilpancingo a bordo de 6 autobuses para llevar a cabo una manifestación en la Autopista del Sol. Más tarde, el gobierno del estado de Guerrero sostiene una reunión con los normalistas. Y por la tarde-noche de ayer, la gobernadora Evelyn Salgado finalmente aparece y en un mensaje en redes sociales informa que se había reunido con el comité estudiantil Ricardo Flores Magón de la escuela Ricardo Burgos de Ayotzinapa para continuar escuchándolos, atendiendo sus demandas, lograr acuerdos y evitar la confrontación. A través de este mensaje que está disponible en redes sociales, la gobernadora dijo que se comprometía con los estudiantes a seguir coadyuvando con lo que corresponde con la investigación que había atraído la Fiscalía General de la República para esclarecer los hechos en los que había muerto Yanqui Cotán Gómez Peralta. Y les aseguró a los normalistas ayer la gobernadora que no habría impunidad en el caso. Reconoció a los normalistas su disposición al diálogo y ayer con bombo y platillo después de este anuncio se anuncia que pues había ya acuerdos con los normalistas, todos tranquilos. Pero esta mañana, en la conferencia de Palacio Nacional, la conferencia de prensa del presidente López Obrador, el presidente da a conocer en su conferencia que el policía de Guerrero, el policía estatal, identificado ya de haber sido quien disparó en contra del normalista y a quien le quitó la vida, se dio a la fuga. Se les escapó. Y no es que el policía estuviera ni prófugo, ni... No. El policía estaba detenido. Estaba bajo un arresto administrativo porque estaban en curso las investigaciones. Y así, entre los separos de la Policía Estatal y la Fiscalía General de Justicia de Guerrero, se dio la fuga. O lo dejaron libre, como se quiera ver. Pero, vea usted, amigos y amigas en el auditorio, el tamaño de la inoperancia, la indolencia, caramba, ¿cómo decirlo? Están haciendo compromisos, están prometiendo que no va a haber impunidad, están prometiendo que están comprometidísimos a que haya justicia, que las investigaciones sean claras, y de la cárcel de la policía se les fuga el asesino del normalista, cuando acababan de hacer compromiso con los normalistas de que todo iba a llegar a sus últimas consecuencias. Y eso que va empeñada la palabra de la gobernadora y la palabra del presidente de la República. ¿Se imaginan ustedes si no? Hombre, pues seguiríamos montados en la versión de que los normalistas fueron quienes rafaguearon a los policías, ¿no? Bueno, pues el presidente esta mañana dice que no habrá impunidad. O sea, el presidente dice que no habrá impunidad. Ya se les escapó, pero no habrá impunidad. Confirmó que el presunto responsable, el policía, presunto responsable del asesinato del joven normalista Yanqui Cotán Gómez Peralta, se fugó. Pero el presidente llamó a la población en Chilpancingo a que le ayuden al gobierno a volverlo a capturar. Ese fue el llamado que hizo el presidente. Y se justificó el presidente esta mañana con su tradicional frase de que todo esto que pasa es parte de la descomposición que se está enfrentando y de los intereses que hay de por medio. ¿Cuáles son los intereses que hay de por medio según el presidente? Pues de perjudicar a su gobierno. Esos son los intereses que dice el presidente. Despuésito de haber anunciado la fuga del policía, el presidente López Obrador en su conferencia de esta mañana
le pidió a su vocero que le pasara la bolsa en la que se habrían recolectado las armas de destrucción que los normalistas de Ayotzinapa llevaron la semana pasada a la protesta que terminó con el derribo de la puerta de Palacio Nacional. Así que el presidente esta mañana, además de anunciar que el asesino del normalista se les había fugado, presumió ante las cámaras y ante la transmisión las armas de los normalistas y dijo: esto traían quienes supuestamente querían el diálogo. Y mostró a las cámaras el presidente piedras, balines metálicos y una resortera que, dijo el presidente, era muy moderna. López Obrador mostró las armas de los normalistas y dijo que los balines eran para romper los vidrios de los exteriores de Palacio Nacional. Calificó estas armas como muy peligrosas y aseguró una vez más, pues, que esto era lo que portaban los normalistas, que querían el diálogo, como diciendo, pues no era precisamente lo que querían. Diálogo. No terminaba la conferencia de prensa con estos dos mensajes que el presidente les envió a los normalistas, con la fuga del asesino del normalista la semana pasada y la exhibición de las peligrosas armas, así dijo el presidente, eran que llevaban los normalistas la semana pasada, cuando en Chilpancingo se desató la violencia. El pacto que ayer por la tarde hizo la gobernadora Evelyn Salgado y que dijo era producto de la gran disposición de los normalistas para el diálogo, duró ni siquiera 24 horas. Normalistas encapuchados, embosados, se dirigieron a la Fiscalía de Justicia del Estado de Guerrero, en la capital, en Chilpancingo, para lanzar artefactos explosivos, piedras y la que tuvieran a la mano. De emergencia, el personal de la Fiscalía y personal administrativo de las distintas instancias de gobierno en Guerrero fueron evacuados de emergencia ante el anuncio de que los normalistas se dirigían a la zona. El ataque finalmente, a pesar de la presencia de elementos de la Guardia Nacional, se llevó a cabo. Ha sido una mañana caótica en Chilpancingo. La imagen es de los jóvenes afuera de la fiscalía lanzando bombas molotov, artefactos incendiarios que terminaron en las oficinas, en el estacionamiento en el que había vehículos de funcionarios y de la propia Fiscalía de Justicia de Guerrero, que terminaron en llamas. Así que ha sido esta mañana otra muy complicada, reflejo de lo que pasa en este estado del país, Guerrero, que evidentemente vive, además de la violencia extendida por toda la entidad, un escenario de absoluto descontrol, en donde priva el caos, la zozobra, en donde priva la incapacidad absoluta de un gobierno totalmente rebasado, en el que no se ve por dónde la gobernadora en funciones, Evelyn Salgado, el gobernador tras bambalinas, su papá, el senador de la República, Félix Salgado Macedonio, quien se dice es realmente quien ejerce las funciones de gobierno, pues de dos no se hace uno, porque tienen al estado de Guerrero en estas condiciones. De verdad, qué preocupante lo que está pasando en Guerrero, qué preocupante lo que pasa en otros países, pero particularmente esta seguidilla, ¿no? Esta historia de tiempo del pasado jueves, con esta mentira que se dijo sobre los normalistas que habían pasado con una camioneta falsa disparándole a los policías en un retén, a las investigaciones que llevaron a que ni dispararon, ni llevaban drogas, ni llevaban armas largas, sino los policías los mataron o lo mataron al normalista, al compromiso de que iba a haber justicia
y no impunidad y la fuga del responsable. Dije aquí la semana pasada que parecía una exageración, y que aunque no había punto de comparación en lo que había pasado hace casi 10 años en el gobierno de Enrique Peña Nieto, en el que se negó que la policía municipal de Iguala y de otros municipios hubieran actuado, que la policía del estado hubiera tenido alguna participación en los hechos de Ayotzinapa, que la policía federal, que el ejército, todo el gobierno dijo, no es cierto. Y a casi 10 años de distancia, nos hemos dado cuenta que sí era cierto. A casi 10 años de distancia, nos estamos dando cuenta que lo que se le encargó a aquella Procuraduría General de la República no sirvió para nada, porque no sirve para nada la Fiscalía General de la República, antes PGR, y que hoy que le dan las investigaciones a la Fiscalía General de la República, ¿qué pasó? Lo mismo. Es increíble, de verdad. O la confirmación, ya no digamos increíble, la confirmación de que pueden pasar los gobiernos, pueden cambiar las propuestas, las promesas, los compromisos, pero es discurso, son palabras huecas. Cuando esto pasa, son palabras huecas. Y no tiene ningún sentido, de verdad, no parece tener hoy, al paso del tiempo, ningún sentido, toda esta, en lo que corresponde al actual gobierno, todo este discurso de protección a los más necesitados, a los pobres, si no se puede vivir en paz y no se puede vivir con calma. ¿Qué caso tiene? Para algunos podrá ser esto un asunto lejano. Para otros seguirá siendo una campaña malintencionada en contra de un gobierno que ha hecho todo y que heredó un estado, un país en llamas, pero que prometió resolverlo solo con la presencia y el combate a la corrupción. Pues nada de eso ha sucedido. Todo lo contrario. Literalmente, en muchos sentidos, el país está en llamas. En varios puntos del país. A ver, a esto hay que sumarle que hay desaparecidos 2 agentes de la Fiscalía General de la República que en días pasados se dirigían de la Ciudad de México a Chilpancingo para investigar el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos. Se trata de un hombre y una mujer. Ambos están identificados ya. Se trata de los agentes Suay, Cassandra Domínguez y Enrique Linares. Fueron vistos por última vez en Cuernavaca, en Morelos, en donde habrían hecho una escala el pasado domingo cuando se dirigían a Guerrero. Después de haber pasado a Cuernavaca en Morelos, no se supo nada más de ellos. Se reportaron que los oficiales iban a investigar el homicidio de Yanqui Cotán Gómez, pero en el camino desaparecieron. Están desaparecidos, no se sabe nada de ellos. Y para ir cerrando el asunto Guerrero, porque estamos solamente en Guerrero, ayer aquí le presenté y le comenté, le compartí la aparición y difusión de un video terrible en el que 2 sujetos, presuntos integrantes de la delincuencia organizada, golpearon a 2 transportistas en Acapulco, mostrándoles pues que ellos son los que mandan y exigiéndoles que deben rendir cuentas e información y entregar el dinero correspondiente que le deben de entregar a la delincuencia para seguir trabajando. Ayer aquí le mostré ayer aquí le platiqué de ese video que está en redes sociales por todos lados y que algunas imágenes le mostré porque no le pasé el video, son terribles. Bueno, eso fue ayer. Ayer mismo, pero por la tarde, se difundió un segundo video. Es igual. Aparentemente son los mismos golpeadores, los mismos integrantes de la delincuencia organizada, quien a golpes, con puño cerrado, con mano abierta y con objetos contundentes, golpean despiadadamente a un jovencito, un chofer, operador de transporte público en Acapulco, sentado en una silla
en la que 3 sujetos, uno que graba y 2 que lo golpean repetidamente, le repiten una y otra vez que debe de rendir información, que la línea va para todos, que deben hacer bien las cosas, que deben obedecer y rendir informes. El joven, visiblemente alterado, aterrado por la golpiza que está recibiendo de estos sujetos que lo golpean sin parar, por lo menos un par de minutos que dura este tremendo video, les intenta explicar 2 cosas. Una, que no tiene teléfono y por tanto no puede informar qué está haciendo. Y 2, que lleva apenas 2 semanas como chofer. Pues ni eso le valió y cada vez que intentaba o levantar las manos para quitarse los golpes o informar qué situación tenía, pues recibía un castigo brutal. Si el de ayer es impactante, este que también se difundió ayer es la confirmación de cómo están las cosas allá en Guerrero y en Acapulco para los transportistas. Fíjese lo que son las cosas. Ha sido la gente, han sido algunos investigadores, algunos portales informativos en Guerrero los que ya dieron con la identidad de los sujetos que golpearon a los transportistas. El gobierno de Guerrero anunció que van a iniciar las investigaciones. Fíjese nada más. Mientras que en las redes sociales ya circulan los rostros, los videos, los nombres, las identidades e incluso a qué grupo criminal pertenecen estos sujetos que se dedican a esto en Acapulco. Es de verdad el colmo, ¿no? El colmo que sean las redes sociales las que le hagan la tarea al gobierno. O la confirmación de que el gobierno sabe perfectamente quiénes son. De que sabe quiénes son. Y que tienen permiso para hacer esto. No hay otra explicación. Por lo menos para mí no la hay. No sé para usted. Pero para mí está claro que el gobierno está coludido. El gobierno le tiene permitido a estos grupos operar con esa impunidad. Y es así como lo pueden hacer. No hay otra explicación. Esta mañana el presidente López Obrador, cuestionado sobre esto, sobre estos videos, dijo que en efecto su gobierno no ha logrado reducir el delito de la extorsión. Pero se quejó el presidente de que los medios de comunicación magnificamos este tipo de hechos y que por tanto hay una especie de exageración, dijo, ante este tipo de cosas que se están exhibiendo en lo que antes, en propias palabras del presidente, fueron las benditas redes sociales, que hoy no parecen tan benditas.